Sí. El método de sustitución trigonométrica es un método, tal y como lo comento en los videos, que se utiliza cuando existen algunos radicales, ¿sí? Radicales perfectamente identificados, en donde puede haber un trinomio o un binomio, normalmente diferencias de cuadrados o un término independiente, una constante al cuadrado y otro término, una variable o una u al cuadrado. Este método se basa en el triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras y la definición de las formas más importantes de las funciones trigonométricas convencionales. Aquí lo importante, muchachos, y la clave del método y del tema es identificar los tres tipos de sustituciones que podemos aplicar en este tema. Existen tres. Una en donde dentro del radical tenemos los dos positivos, otro donde la variable es negativa y la constante es positiva, y otro viceversa, la constante es negativa y la variable es positiva. Esos son los tres casos que nos vamos a encontrar más típicos y más comunes dentro del tema de sustitución trigonométrica, ¿de acuerdo? Vamos a partir de ejercicios, independientemente de lo que pudimos ver allí en los videos, porque pues, humanamente, con un esfuerzo sobrehumano pude transmitir o intentar transmitir con con las limitantes que se dio del caso. Vamos a identificar, voy a ilustrar ejercicios concretos de este tema. Y la primera integral del día de hoy es la siguiente. Bueno, vamos a resolver tres. Los tres casos están presentes dentro de cada una de estas integrales. ¿Cuál es un factor adicional por la cual yo me voy a decidir utilizar sustitución trigonométrica? En otras palabras, ¿en qué momento tengo que aplicar sustitución trigonométrica? Sencillo. Cuando yo tenga radicales, numerador o denominador, de esta manera. Cuando yo tenga radicales, tengo que aplicar sustitución trigonométrica. Tres casos. El primero, la variable positiva, la variable cuadrada positiva y la constante negativa. Dentro o fuera de un radical. Segundo, la constante positiva y la variable negativa. Tercero, ambas positivas. Radical, raíz, una raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz. Es una raíz. Eso significa radical. Una raíz, exactamente. Eso es lo que significa radical. Radical es esto, esta palomita se llama radical. ¿No lo sabían? Bueno, se los presento. Radical. Así es radical. Ataca las cosas de raíz. Así es. Bien. Vamos a resolver el inciso A. Primero, esto de ser necesario, háganse un formulario y pongan los triángulos. Los triángulos se los voy a pedir en el examen y en los ejercicios que ustedes hagan. Me tienen que poner el triángulo. Si el triángulo no me lo ponen, se las voy a tomar incorrecta. Va a ser necesario poner el triángulo. Desde ahora se los estoy advirtiendo y aclarando y precisando. ¿Ok? Caso número 1. La variable es positiva y la constante negativa. Cuando estemos hablando de este formato, la sustitución que llevaremos a cabo es la siguiente. La sustitución corresponde a una sustitución secante. Esto es, ahí está el triangulito. Voy a ubicar para que todo el contexto sobre todo del radical, se cumpla. Yo le voy a llamar a la hipotenusa como una variable X. El cateto adyacente va a ser, lo voy a etiquetar con mi constante. Significa que por Pitágoras,
El cateto opuesto es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. ¿Ok? Voy a situar el radical, la raíz cateto opuesto, la variable en la hipotenusa y la constante está ubicada o estará ubicada en el cateto adyacente. ¿Ok? Ya que la sitúo de esa manera, voy a empezar o voy a poder justificar las siguientes relaciones que van a empezar a aparecer. Las sustituciones son X va a ser igual a la constante por el secante de teta. ¿Por qué? Porque la hipotenusa, la razón hipotenusa, que es X, sobre el cateto adyacente, es la razón que existe de una función trigonométrica llamada secante. ¿A qué es igual secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿A qué es el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. La secante es el recíproco del coseno. Es decir, están invertidas las posiciones. Para coseno es adyacente sobre hipotenusa. Para secante es hipotenusa X sobre cateto adyacente, que vale 2. Entonces, X entre 2 va a ser secante o X igual a 2 secante. Ya definí la sustitución secante. La derivada, derivo secante. ¿A qué es igual secante? 2 secante de teta, tangente de teta, regla de la cadena. ¿Ok? Y el radical es 2 tangente de teta. ¿Por qué el radical es 2 tangente de teta? Porque el radical es la razón que existe, la tangente es la razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Luego entonces, quiere decir que si el radical yo lo pongo en términos de tangente, va a ser igual al cateto adyacente por la tangente. Es decir, la razón que existe radical entre 2 va a ser igual a tangente, o el radical va a ser igual a 2 tangente. Eso es lo que tenemos que definir. La variable, la derivada de la variable y el valor del radical. Y entonces voy a proceder a hacer una sustitución trigonométrica, es decir, voy a quitar raíz, derivada y variable y voy a poner funciones trigonométricas. Y esto, por lo general, nos arroja un resultado de poder resolver la integral de una manera más práctica y más sencilla. Se simplifica de manera impresionante la integral. Les voy a volver a poner la integral para que vean cómo estaba y ahora vamos a hacer la sustitución trigonométrica basado en este concepto. Aquí está la integral, esta es la integral original, la variable al cubo por su derivada entre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. Sustituyo. La variable vale 2 secante. Si yo elevo esto al cubo, me queda 8 secante cúbica de teta. Si yo derivo, pues aquí está la derivada, la voy a poner, la derivada de x es 2 secante de teta, tangente de teta de teta. Entre el radical vale 2 tangente de teta. Y de aquí yo voy a poder simplificar esta integrando. Tangente entre tangente 1. 2 entre 2, 1. Secante cúbica por secante, secante cuarta. Este número 8 es constante, lo echo para afuera de la integral. No me ayuda, simplemente lo voy a arrastrar hasta el resultado final, lo voy a echar para afuera. Entonces, el resultado es 8 por la integral de secante cuarta de teta de teta. Y secante cuarta de teta es un caso que ya estudiamos en trigonométricas. Recuerden cómo se resolvía la secante de una secante elevada a un par. Separamos un secante cuadrado para luego utilizar la identidad tangente cuadrada menos 1. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, ahorita lo vamos a resolver para que lo puedan ver. ¿Ok? Paso a la siguiente diapositiva para proceder a resolver esta secante cuarta. ¿Qué pasó, Santos? Bueno, antes de que pasara a lo siguiente, el radical
convierte en dos hacer La dos tangentes de pregunta es, la pregunta es, nada más mentalmente, si A es igual a 7, se pone raíz de 7, es, sí, raíz de 7 como irracional. Así es, José Luis. A ver, no contigo, Santos. Métrica tangente es cateto opuesto entre hipotenusa. O sea que este radical, ¿sí? O mejor dicho, la tangente del ángulo, aquí no pierdan de vista este ángulo teta, que también es la nueva variable de la sustitución, todo basado en teta. La tangente de teta es igual al cateto opuesto, que es esto, sobre el cateto adyacente, que es el 2. Si la tangente es el radical entre 2, ¿a qué es igual el radical si despejo el radical? 2 tangente de teta. Aquí me faltó poner el radical, pero bueno, el radical será 2 tangente de teta. O sea, si la tangente es el radical entre 2, el radical va a ser 2 tangente de teta. Por eso, quito el radical de aquí, completito, va para afuera y pongo un 2 tangente de teta. Esa es una sustitución que de rigor se va a hacer cuando tenemos este caso de variable al cuadrado menos constante al cuadrado dentro del radical. Por esa razón es 2 tangente de teta. ¿Ok? Bueno, esperemos que haya quedado claro. Si no lo ponemos. Separo secante cuadrada con secante cuadrada, hago la sustitución trigonométrica 1 más tangente cuadrada, hago el producto, separo con el 8, hago 2 integrales y en esta tomo como u tangente de teta la derivada de u secante cuadrada. Así que esta es, procedo a resolver 8 tangente de teta, que es secante cuadrada, la integral secante cuadrada, y 8 por la tangente cúbica de teta entre 3 más e. Pero, mi integral original no es trigonométrica. Mi integral original eran radicales y variables x. Entonces tengo que regresar al ámbito donde yo empecé. Ah, sí, claro. Por eso los temas van encadenados de esa manera. Necesitas ver, para trigonométricas tienes que ver integración por partes, porque luego se da el caso de las secantes cúbicas, cosecantes cúbicas, secantes quintas, cosecantes quintas, etcétera. Necesitas dominar integración por partes. Y luego tienes que ver primero trigonométricas para ver sustitución trigonométrica, porque luego te aparecen estas integrales, secante cuarta, ching, ¿cómo se resuelve esa? Primero hay que ver trigonométricas para ya después ver sustitución trigonométrica, ¿ok? Y este tema se concatena con el tema siguiente, que es fracciones parciales. Ah, que ese tema es hermoso, es bello ese tema de fracciones parciales. Es extasiante, créanmelo. Yo no dejo de sorprenderme cada vez que doy este curso, muchachos, de verdad. Ay, no, es como el meme. Ay, no. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para regresar a la integral original? Bueno, pues simplemente voy a tomar las identidades anteriores. Si yo sé que el radical es 2 tangente de teta, pues entonces el radical va a ser x entre 2. O sea que voy a sustituir, bueno, de hecho aquí lo voy a hacer. Regreso al triángulo para que no se les olvide que ahí está el triángulo y basado en el triángulo voy a deducir cómo está cada uno de los términos. En este caso son 2, la tangente y la tangente cúbica. Tangente de teta, ¿cómo se define la tangente de teta? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces voy a sustituir la tangente radical entre 2, porque así se define la tangente. Y de este lado voy a sustituir el radical entre 2 elevado al cubo. O sea que este radical va a quedar elevado a la 3 medios, o mejor dicho, este subradical, lo de adentro, va a quedar elevado a la 3 medios, ley de los exponentes. Y el cubo de abajo, perdón, el 3 de abajo va a quedar también es raíz cuadrada de 3, pues, pocas palabras. ¿Ok? Qué rápido, no manchen. Aquí está. Ahí está literal, Sebastián.
La función tangente es tangente de teta igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, que es igual al radical entre 2, así se define la tangente. Entonces, procedo a sustituir lo que vale tangente en en ambos términos. 8 por el radical entre 2 más 8 tercios por el radical entre 2 al cubo. Simplifico y ya tienen ustedes ahí el resultado, el hermoso resultado de esta integral. Así es. Y bueno, pues, pero ya viendo los videos, ya ustedes tienen una idea más clara, porque aquí sí quise ser un poquito más específico, sobre todo de que, pues, los videos medios oscuros y luego mi chavo riéndose, ¿sí? En fin, y luego parece que tenía como que, ahí medio tembeleque, ahí como si pulso de maraquero, pulso de borracho. Ahí está el resultado, jóvenes, 4 por el radical más un tercio por x cuadrada menos 4 a la 3 medios más c. Este excelente y bello tema se llama sustitución trigonométrica. Este es el primer caso. Hay 2 casos más, ¿de acuerdo? Vamos por lo menos a empezar el segundo caso, que corresponde a la segunda integral, a la del inciso B. Vamos a hacerlo, vamos a revisarlo. Ahora, ¿cómo es la sustitución? En esta primera sustitución es secante, secante tangente y el radical vale tangente, ¿ok? Así es, cateto opuesto entre cateto adyacente, tangente. Así es. Eso desde los cursos de trigonometría de segundo de secundaria, desde ahí ya tenemos conocimiento de esto, o sea, Santos, hay que repasarlo, hay que, sí, hay que repasarlo, muchachos. Bueno. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguna otra pregunta con este primer caso, muchachos? Sí, ¿todo bien? Alexis, Francisco, Diego, Itzel, Aranza, Chofi, ¿todo bien? José Luis. Bueno, hasta Luis Scholl, aquí anda, caray, hombre, hasta Scholl ya. Cambio radical con este muchacho, hombre, de cuatrimestres anteriores. No, hombre, qué bárbaro. Miren, nomás los estimulo tantito y empiezan. Está bien, a ver qué dicen. Tengo que repasar. A mí se me complica el inicio, no hay estructura para formar la integral. El inicio, no, sí, sí hay, ahorita vas a ver. Gracias, Chofi, excelente, Alex. Muy bien. No, sí, sí hay. Aquí en el primer caso, la variable está al cuadrado menos la constante, bueno, la constante en este caso es 2 al cuadrado. Está identificada. Desde el momento que yo vea la integral, me voy al radical. Si existe un radical o existe algo que esté elevado a un exponente, desde ahí voy a partir y voy a identificar el caso. ¿Ok? Perfecto, Arancita, muy bien, excelente. Vamos al siguiente. Bueno, de todas maneras vamos a hacer varias, ¿eh? Tengo varios ejercicios aquí. Bueno, ahí vamos. Segunda integral, integral de dx entre x cuadrada por la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada. Bueno, es obvio, no les tengo que decir que este tipo de integrales no las puedo resolver de ninguna otra manera más que con este mecanismo, con este método. Algunas de este tema se pueden resolver a veces por partes, pero es raro. Normalmente este es el mecanismo, el método para poderlas resolver. Fíjense bien, este ya tiene otro formato. Ahora aquí la constante es positiva y la variable es negativa dentro del radical, que es en donde me voy a fijar. Cuando tenga este segundo caso, constante positiva, variable negativa, esta va a corresponder a un formato de triángulo como el que ustedes están viendo. Ahora el radical va a estar en el cateto adyacente, la variable x va a estar en el cateto opuesto y la hipotenusa va a ser la constante. De esa manera se genera el nuevo triángulo, este triángulo en este caso. Profe, ¿solo pasa eso cuando la variable es negativa? Sí, sí.
este formato corresponde a cuando la variable es negativa, vas a irte por este camino, así es correcto. ¿Sí? Cuando la variable es positiva, son las otras dos. Entonces, me fijo, este tiene la variable negativa y la constante positiva, entonces es este caso. Pongo mi triangulito, pinto mi triángulo, porque a fin de cuentas, cuando vaya a la sustitución y luego cuando regrese, voy a necesitar, porque luego salen unos resultados ahí medios locochones, que no, híjole, me sale una cosecante, ¿y qué es la cosecante? Bueno, pues es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Bueno, entonces, pues ya me voy al triángulo y del triángulo me voy a amparar para regresar a él. Ok. Ok. Bueno, aquí vamos a empezar a definir la sustitución. Bueno, primero que nada, la primera sustitución va a ser sustituciones seno, coseno. ¿Por qué? Bueno, así es el video 2, efectivamente, es correcto. En este caso, la variable que está en el cateto opuesto obedecería a una sustitución 4 por seno. ¿Por qué? Porque el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa, que es 4. O sea, x entre 4 es igual a seno, o bien x es igual a 4 por el seno. La derivada, ¿cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. La derivada es 4 coseno. Y el radical es 4 coseno. ¿Por qué el radical es 4 coseno? Porque el radical sería, es decir, la función trigonométrica coseno es cateto opuesto entre hipotenusa. Es decir, el radical entre 4 es coseno. O bien, el radical sería 4 coseno. Ok, Glover. Sí, ya me di cuenta, ese medidor del tiempo, ahora me falló, hombre. Ya cuando menos acuerdo, ya tengo menos de 2 minutos, bueno, 2 minutos, poco más de 2 minutos. Ok, entonces, estas son las sustituciones que voy a utilizar cuando tenga variable negativa y constante positiva. Eso tómenlo nota, esto lo pueden anotar en un formulario para que ustedes sepan identificar qué caso corresponde, ¿ok? Despedido el relojero, sí, hombre. ¿De dónde sale el 4? La raíz cuadrada de 16, Santos. Recuerda que cuando hablemos de A, estamos hablando de la constante dentro del radical. ¿Sí? De la raíz, exactamente. Sí, aquí sí estamos hablando de X, pues es esta X, la que está dentro del radical. Y si estamos hablando de la letra A, pues estamos hablando de la raíz cuadrada de esta constante, que es 16. Como bien comentó José Luis, si no tengo una raíz exacta, pues la pongo. Si aquí fuera un 7, pues raíz de 7, pongo el raíz de 7 ahí, no pasa nada. Obviamente cuantifico una constante que tiene un cuadrado exacto, claro, 4 al cuadrado 16. ¿Ok? Entonces, ya tengo la sustitución desarrollada. La variable 4 por seno, la derivada 4 coseno y el radical 4 coseno. Entonces, aquí voy a sustituir cada una de esas, expresiones. ¿Qué pasa con el signo? El signo no lo vas a tomar en cuenta. En la sustitución el signo no lo vas a tomar en cuenta. Tú nada más vas a tomar en cuenta, esto quiere decir que el signo ya está involucrado en la definición del teorema de Pitágoras. ¿Por qué el cateto adyacente es esto? Porque es hipotenusa, es igual al cateto opuesto menos. Exactamente, el signo nada más sirve para ver el caso, pero tiene su justificación en Pitágoras. Cateto adyacente es igual a hipotenusa menos el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? La constante. Profe, me acabo de perder. ¿De dónde sacó el 4 seno de teta? ¿De dónde saqué el 4 seno de teta? A ver, creo que no me va a dar tiempo. Ahorita al regreso te contesto esa parte. ¿Cómo Sí, ves? ok, sí, ya, Que se ya me me hace que ya. revolví. Ahorita. Y entonces, el seno de teta es x entre 4, ¿no?
Si yo despejo la X, ¿qué tengo? Ahí está. X igual a 4 seno, ¿no? Está dividiendo el 4, pues multiplicando. ¿Por qué 4? Porque es el Pitágoras. Dentro del radical está contenida la diferencia de hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cateto adyacente al cuadrado menos el cateto puesto al cuadrado. ¿Ok? O mejor dicho, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos. Si yo quiero saber el cateto, pues despejo, y entonces el despeje es elevar al cuadrado este 4 y elevar al cuadrado esa X. Por eso queda 16 al 4 al cuadrado, 16, menos la variable del cateto puesto que es X al cuadrado. Y entonces ya todo encaja, todo embona, todo se cumple. ¿De acuerdo? Y de ahí sale el famosísimo 4 seno de teta. Fue Alejandre. Fue Alejandre, yo creo que sí. Sí, la sustitución. Ahora en estos momentos es importante que lo entiendan, pero ya después cuando estén sobre la marcha haciendo ejercicios, ya ni se tomen la molestia de, ay, ¿por dónde salió? Bueno, esta sustitución ya sale directa. Veo el radical negativo ya, el triángulo lo pito igualito y ya nada más, pues la sustitución la voy a hacer de esa manera. A ver, no sé si fue Alejandro, si ya entró el Alejandro. Aquí está. Tú que andabas extraviado, te ubico. Estamos en la clase de cálculo integral. El día, ¿qué día es hoy? 16 de junio. Ayer fue quincena. Hoy es miércoles, ombligo de semana. ¿Ya? ¿Ya no estás perdido? Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Para que se cumpla esto, si el cateto opuesto es la variable X y la hipotenusa es 4, pues despejas la X de aquí, por esto queda 4 seno. ¿Cuál es la derivada? Bueno, ya lo habíamos platicado. 4 coseno. Y el radical, 4 coseno. Porque es algo parecido a esto. ¿A qué es igual el radical? O el radical es la razón que existe entre la hipotenusa, perdón, entre el cateto adyacente, que es el radical, entre la constante, que es 4. Va a invitar la coquita, ya cobró. Caray, hombre. Yo quisiera que los alumnos fueran así de repente generosos. Cortar una flor del jardín. ¿Cuándo el profesor va a cortar una? No, si les platicara que por generaciones los alumnos me prometen y me prometen y me prometen y nomás no me cumplen. Se lo vamos a mandar hasta su casa. ¿Qué les crees? ¿Ok? Esto lo voy a sustituir acá. Esto lo voy a... Aquí voy a elevar 4 al cuadrado por seno al cuadrado. Aquí va a quedar. En este radical voy a quitar el radical y voy a poner 4 coseno. Bueno, es más, ahí está. La derivada aquí está. La variable cuadrada, 16 seno cuadrado. Y el radical, 4 coseno. 4 con 4 se hace 1. Coseno con coseno se me cancelan, se me hace 1 el cociente. Y entonces, el 1/16 lo echo para afuera, es una constante. 1/16 de la integral de la cosecante cuadrada. ¿Por qué cosecante cuadrada? Porque la cosecante cuadrada es 1 entre seno cuadrado. Identidad trigonométrica. ¿Cómo resuelvo un cuadrado? Cosecante cuadrada. Fórmula directa. La integral de la cosecante cuadrada es cotangente, negativa. Entonces queda menos 1/16 de la cotangente de teta más c. ¿Ok? Pero tengo que regresar al formato original. Me quedó una cotangente. En este triángulo, ¿a qué equivale cotangente? Cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, menos 1/16 del radical entre la variable x. Ahí está. Acá lo pongo en la siguiente diapositiva, pongo ese resultado. Menos 1/16. Aquí está, para que no se nos olvide, lo vuelvo a poner.
Si la cotangente es el radical entre la variable x, entonces menos un 16avo, que ya era una constante que apareció de por sí, menos un 16avo del radical entre x más c. Listo. Ya está resuelto este negocio, jóvenes, ¿cómo ven? Al menos en este caso. Vamos por la coquita. ¿Sí, no? ¿Cómo ven? Está fuerte. No, estas son las fáciles. Espérense que empiecen con las difíciles. Oh, no los quiero espantar. No quiero romper ese encanto. Espérate al examen. Ya me dio miedo y ansiedad. Ay, muchachos. Tratamiento psicológico del alumno en la pandemia. Caray, hombre. Si presencialmente les causa estrés, imagínense así. Lo bueno es que el profe nos quiere. Sí, sí, claro, yo los quiero mucho. Ay, ay, ay. Sí, están a prueba de todo, prueba de fuego, nervios, el Santos, quién sabe qué. Le iba a dar entrada y se me fue, quién sabe qué onda. Bueno. Caso número 3. El caso número 3, cuando todo es positivo, el radical, pues, sobre todo, el formato es tangente. El primer caso fue secante, el segundo caso fue seno y el tercer caso es tangente. Esta es muy fácil identificarla porque ambas son positivas. No, si tienes les digo que si tienen ustedes su formulario, ahí lo ponen y, a ver, cuando tiene el radical este formato es así, cuando tiene el radical este formato es asado, etcétera. Aquí, cuando ambas son positivas, el formato es tangente. Vemos el triángulo. Que la fregada. Aquí está el triángulo. Para que se cumpla, tengo que poner, pues lógicamente, el radical en la hipotenusa para que la suma de ambas me dé x al cuadrado más 1 al cuadrado, que es el formato que tiene esto. Entonces, basado en esto, en el formato tangente, como ambas son positivas, pues el radical tiene que estar en la hipotenusa a fuerza. ¿Qué sustituciones aplican acá? Bueno, primero la variable va a ser igual a tangente. ¿Por qué tangente? Porque tangente es igual a la variable cateto opuesto entre la constante, que es la hipotenusa, pero que es el cateto adyacente. O x es igual a 1 tangente, en este caso tangente. Derivo secante cuadrada. Y el radical, para que se cumpla, es a secante. ¿Por qué secante? Porque secante es la razón que existe entre el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es el radical. Si despejo el radical, me queda a secante. Entonces ya queda secante de teta. Estas tres las voy a sustituir en esta. La derivada, que es secante cuadrada arriba, secante cuadrada de teta. Tangente al cuadrado, aquí está. Y el radical es secante. Entonces me queda esto. Normalmente cuando sustituyo, aquí se mueven las cosas. Secante cuadrada se elimina con una secante, es decir, una de las secantes de la cuadrada de arriba se cancela con una de abajo. Y me queda secante de teta entre tangente cuadrada. ¿Cómo resolvemos este caso? Este caso no lo abordamos en trigonométricas porque se resuelve con identidades. Cuando tengo una tangente en el denominador, basta y sobra con buscar las identidades correspondientes. Tangente es seno entre coseno, seno cuadrado entre coseno cuadrado. Aplico la regla del sándwich debido a que secante también es 1 entre coseno. Este coseno cuadrado va a subir al numerador y
En el denominador me va a quedar seno cuadrado por coseno. Este coseno se cancela con el cuadrado y finalmente este seno cuadrado que está en el denominador va a subir como seno a la menos 2 de teta por el coseno de teta. Y esta integral se resuelve como u a la n, porque tenemos u, que es seno, y la derivada de u es coseno. ¿Ok? Así exactamente la voy a resolver. La dejo así para que si le quieren tomar captura o la quieren escribir, como gusten. Entonces, tomo como u seno y la derivada de u es coseno. Aquí está. Si integro, pues es u a la n más 1 sobre n más 1, se hace negativa y además queda seno a la menos 1, que es lo mismo que 1 entre seno. Y menos 1 entre seno, identidad trigonométrica, me queda cosecante. Regreso al triángulo para ver a qué equivale cosecante, porque tengo que regresar a las variables algebraicas. ¿Ok? Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. Así que va a quedar menos el radical entre x más c. Ahí está. Resuelta. Menos cosecante de teta más c es el menos el cateto, perdón, menos la hipotenusa, que es el radical, sobre el cateto opuesto, que es la variable x. Aquí estamos suponiendo, van a aparecer tarde que temprano u compuestas. Es decir, aquí u es igual a x, por ende es muy fácil construir la u, pero puede ser que u no sea nada más la variable x, puede estar construida, bueno, ya llegaremos al caso, no se preocupen por eso. Ustedes no se dejen de preocupar. Digo, no se preocupen, mejor dicho. Mejor no digo nada porque Glover le da ansiedad. Ahí están los 3 casos, exactamente los que resolvimos en los videos, paso a pasito. Pues ahora sí, ya nada más aventando los ejercicios. La tarea primero es identificar qué caso resulta, hacer las sustituciones correspondientes, resolver la integral mediante lo que nos aparezca, usando sobre todo trigonométricas, claro está, y luego regresar a la variable algebraica o las variables algebraicas originales. ¿Ok? A ver. Esta es una de los primeros ejercicios del tema en el libro de Denis Hill. La integral de el radical, raíz cuadrada de 3 menos x cuadrada. No necesariamente tiene que aparecer una división, ¿eh? Una función racional, no necesariamente. Ya vieron, aquí está este caso. No importa, es lo mismo. Sí, es más, hasta es más sencillo está porque nada más hay que sustituir el radical y la derivada. ¿A qué caso corresponde esta sustitución? Al primer caso que vimos el día de hoy, a la sustitución secante, la constante positiva y la variable negativa. Entonces regreso a mi triangulito. El radical va en el cateto adyacente, la variable en el opuesto y la raíz de 3 que es a. Aquí está el caso que comentábamos. 3 no tiene raíz exacta, pues lo pongo raíz de 3 y listo. Entonces, identifico el triángulo, lo construyo, le doy valores y escribo las sustituciones. Sea x igual a raíz de 3 por el seno, perdón, esa es la número 2, perdón, disculpen, dije la primera, la número 1, no, la número 2, la segunda, es el segundo caso. Sea x igual a raíz de 3 seno, la derivada de x es raíz de 3 coseno, y el radical es raíz de 3 coseno. Se repite, es igual que la derivada, ¿ok? Entonces, voy a sustituir esto por esto. Entonces me va a quedar raíz de 3 coseno por raíz de 3 coseno. Que sería raíz de 3 por raíz de 3, 3. Constante, lo echo para afuera. No me sirve. Nada más lo voy a arrastrar, lo voy a llevar de la manita. Coseno por coseno, coseno cuadrado. ¿Cómo se resolvía el coseno cuadrado? A ver, ¿se acuerdan?
Cuando tengo una función trigonométrica seno o coseno par, ¿cómo lo resolvía? A ver, ¿cómo lo vimos en la trigonométrica? ¿Se acuerdan? O ya no se acuerdan. Una identidad trigonométrica, ¿cuál? Fórmula del ángulo doble. A ver, si la puse por aquí. Ahí está. La del ángulo doble, cuando es coseno, es 1/2 por 1 más coseno de 2 teta. Sustituyo 3/2, el 1/2 lo echo para afuera, 1 más coseno de 2 teta por d teta. ¿Ok? No, esa está bonita. Esa está bonita. Les digo que está bonita y además se la van a encontrar con una frecuencia tremenda. ¿Sí? Sobre todo en Mate para Ingeniería 1 próximo cuatri, ¿eh? Desde ahorita se los digo, lastimosamente así es. Sí, está bonito. Sea U igual a 2 teta, derivada de U 2 de teta, no me cuesta nada poner U de U, ni me quita y al contrario, lo hago, sustituyo y separo 3/2 por 1 3/2 de d teta más 3/4 de la integral del coseno de 2 teta por 2 de teta. Integro 3/2 de teta más 3/4 del seno de 2 teta más c. Pero, ¿cuál es el pero? A ver. Pensé que venía en el primer examen. También. Ya encontramos el resultado de la integral, pero nuestra integral original estaba en términos de variables algebraicas, así que tengo que quitar esa teta y tengo que quitar ese seno. ¿Y cómo le hago? Bueno, pues me voy al triángulo. O punto O. Ah, ¿cómo les da imaginación por esas caritas? Solamente ustedes entienden sus disque caritas. 2 puntos P, O punto O. Muy recóndita en la imaginación profunda de los ingenieros aparece esto. Uh, uh. A ver, recomendación, como les aparece el ángulo doble, está complicado expresar teta en términos de un ángulo doble. ¿Qué tengo que hacer? Identidad trigonométrica. El seno de 2 teta es igual al seno de teta, perdón, es igual a 2 seno de teta coseno de teta. Es igual al seno de 2 teta. Entonces, tengo 2, mitad de 2 arriba, mitad de 2 de 4 abajo y me queda 3/2 del seno de teta coseno de teta. Y entonces ya puedo utilizar una identidad trigonométrica, pero ya puedo regresar al triángulo. Teta va a ser igual al seno inverso de x entre raíz de 3. Eso es lo que vale teta en términos de seno. Puedo ponerlo coseno también, pero seno. Y de este lado me quedaría 3/2 del seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, por el coseno, que es el radical entre raíz de 3, ¿sí? Que es el cateto adyacente es el radical y la hipotenusa es raíz de 3 más c. Fíjense nomás, qué bonito, jóvenes. 3/2 del seno inverso de x entre raíz de 3 más 3/2 de x entre raíz de 3 por el radical entre raíz de 3. Hasta todavía pudo haber simplificado un poco más. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, mi estimado Diego, caray? Está genial esta integral, fíjense. Siempre me ha parecido integral. Sí, digo, siempre me ha parecido genial. ¿De dónde sacó la inversa? Que la. El resultado de la
De esta, te dice que hay 3 medios de teta. ¿A qué equivale teta en términos de ese triángulo? El seno de teta, ¿qué es igual? Acá lo puedes ver. ¿A qué es igual el seno de teta? X entre raíz de 3, ¿no? Si despejo teta, ¿qué tengo que hacer? Aplico seno inverso. Por eso queda seno inverso. ¿Cuánto vale teta? Seno inverso de X entre raíz de 3. Dos puntos B. ¿Sí, no? Dos puntos C. Dos puntos D. Caritas. Son caritas, dicen. Ok. Ejercicios. Ejercicios diversos hasta donde se nos gaste el tiempo, chavos. Ya nos veríamos de aquí al viernes. Híjole, pues a lo largo de los años, muchachos. La plata del profesor. Aquí está, ¿eh? La he detenido en toda la clase porque ella está ansiosa de participar, ¿sí? Aquí la he detenido. Es más, ahorita le voy a dar agüita porque desde hace rato me está pidiendo agüita. Ay, muchachos, era un pretexto. Ya el examen va a abarcar hasta lo que veamos el próximo día viernes. Creo que el viernes nada más vamos a hacer ejercicios en general de los temas. Si por ahí a ustedes se les ocurre una integral que no la puedan resolver, me dicen. Pero en el Inter de aquí al viernes, no me vayan a decir el viernes a las 12:30. Oiga, no puede resolver. No, muchachos. Yo ya doy por sentado que, ¿qué es eso de ABC? Se ponen de acuerdo. Este, eh, si no me preguntan nada el viernes, empiezo el siguiente tema y también viene en el examen. ¿Cómo ven? Bueno, no sé, bueno, es que yo doy por sentado que esto ya, hoy practican en la tarde, ya queda entendido el tema de sucesión trigonométrica. ¿Sí? El siguiente tema es fracciones parciales. Es un tema largo, fracciones parciales. Nos va a llevar un buen rato. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, siempre que meto fracciones parciales en este parcial no les va del perro, entonces a lo mejor igual y no. No lo sé, lo voy a pensar. Les prometo que lo voy a pensar. Se entienden los fáciles. Recuerden que esta es una ley de la ingeniería, jóvenes. José Luis. Aquí 2 más 2 igual a 4 y a la hora del examen es calcular la masa del Sol. Calcular la masa del Sol solamente con la velocidad de la luz. No hay ni un otro dato más. Así que imagínense, ¿no? Ay, muchachos. No. A ver, pues ya vamos a esperar a que se acabe el tiempo. Mientras, a ver, dice mi plantita, le voy a poner Jimena a mi plantita. Jimena me dice que resolvamos esta. Raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 entre x a la cuarta. El formato del radical obedece a que yo debo de poner así y es el primer caso que vimos el día de hoy. Ya hablo con la planta, claro. Si les digo que mi planta participa más que muchos alumnos que si yo les platicara, no, hombre, he tenido varios a lo largo de la historia que nada más sé que es un ser vivo porque de repente se mueve, pero hasta ahí. No habla, no opina, no grita, no dice, no come, no bebe, no nada. María Juanita. Oye, buen nombre, ¿eh?
Juanita. Solamente que sea de marihuana sería la planta. Pero están en la azotea, esas no las. Luego se ponen muy impertinentes esas plantas, porque luego quieren estar, se ponen medios locas, las Juanitas. Ay, jóvenes. Sustitución ya de rigor. Veo esta, el radical X igual a secante, la derivada secante por tangente y el radical tangente. Sustituyo. Tangente por tangente de teta, pues secante por tangente de teta. Regla de la cadena entre la secante de teta a la cuarta. Simplifico. Me queda tangente cuadrada entre secante cúbica. ¿Cómo resuelvo eso? Identidades trigonométricas, tangente cuadrada de seno cuadrado entre coseno cuadrado, y secante cúbica la puedo subir como coseno cúbico. ¿Ok? Simplifico y me queda un seno cuadrado de teta, coseno de teta, y esta es una u a la n. Más que cantado, ¿no? Seno cúbico de teta entre 3 más c. Ese sería el resultado. ¿No? Bueno, vamos a hacerlo. Sea u igual al seno de teta, sea de u coseno de teta, entonces hago la sustitución, integro. Resultado, seno cúbico de teta entre 3. Procedo a ver cuánto vale el seno. Bueno, pues desde la sucesión original puedo verlo. El seno es cateto puesto entre hipotenusa, es decir, el radical entre x, entre 3 o un tercio lo factorizo. Y entonces me queda así. Radical al cubo entre 3x más c. Muchas gracias, mi estimado Glover. Pues ya vamos en cuenta regresiva, hombre. Ya hace hambre. Híjole, hoy empecé muy temprano y sin parar. Desayuné algo rápido, pero pues ya está, muchachos. Este es el resultado. Ya lo que queda es que ustedes practiquen, que agarren sus impares y empiecen a resolver la tareita. Qué espanta. ¿Sale? Pues vamos a dejarla hasta aquí, jóvenes. ¿Cómo ven? Pascual apenas entrando, fíjense nomás. Ah, no. Miren el calibre del examen. Sí, sí, no se preocupen por eso. Está. A ver, no sé. Caray. Tarde que nunca. Pues sí, más vale tarde que nunca. Bueno, pues vámonos, muchachos, vamos a comer. ¿Cómo van con su videojuego ese? El videojuego. No se rocen los exámenes de base de datos y cálculo. Pues ya el examen estaba planeado desde Schoology y es para el martes. Martes 22. Los jóvenes de biomédica todavía no tienen su segundo examen, fíjense nomás, son afortunados. Pero pues ya están pasando aceite con las derivadas y demás, hombre. Qué muchachos, hombre, ya ven cómo. Allá también tengo 2 que 3 plantas que no participan, pero nada. A las 100. Ay, ay, ay. Igualmente, cuídense, nos vemos. Ya el próximo martes es el examen.